bienvenidas todos los que están aquí presentes, aquí en el Open Campus, esta celebración tan importante, los 30 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Tenemos el honor, la alegría, el placer de tener con nosotros a Carlos Scolari, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, autor de muchísimos libros que aquí, por lo menos en la Austral, los leemos, no sé si a todos, pero la mayoría. De memoria me los conozco, de su tesis doctoral, Hacer Clic, allá del año 2004, pasando por Narrativas Transmedia, un libro que ha circulado mucho aquí en el ámbito hispanoamericano, difundiendo el concepto naciente de Narrativas Transmedia ya en el 2013, y más recientemente, por ejemplo, Las leyes de la interfaz, Media Evolution, el gran libro que aquí ha circulado mucho para los profesores de comunicación, que fue Hipermediaciones, en el año 2008. Y hoy vamos a hablar también del último libro, ¿no? Pero primero les quiero dar la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo desde aquí, desde Pilar, Argentina, en directo desde Barcelona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Nos hemos visto recientemente con Carlos, así que... y además tenemos el placer de compartir una materia, Ecología Mediática, en la Escuela de Posgrados. Así que ayer estuvimos en clase, precisamente. Bueno, Carlos, la idea de esta charla, que se llama Interfaces, Medios, Plataformas, Partes de Guerra, tiene que ver con algo que voy a hacer en este momento. Tengo en mi bolsillo el último libro de Carlos Scolari, que no ha llegado a la Argentina todavía, que se llama La guerra de las plataformas. Y vos en este libro, Carlos, planteás una guerra de plataformas, una serie de enfrentamientos entre distintos medios y plataformas a lo largo de la historia. Este tipo de análisis histórico, evolutivo, ¿cómo nos puede ayudar a entender, y ahí va la primera pregunta, cómo nos puede ayudar a entender el presente de lo que estamos viviendo en la evolución mediática? Sí, un poco la hipótesis del libro es, bueno, juega con el concepto guerra de plataformas, que obviamente es un concepto muy contemporáneo. Cuando hablamos de guerra de las plataformas, lo primero que pensamos es en Netflix contra Amazon Prime y Apple TV, y etcétera, etcétera. Y por un lado lo que está pasando es que, bueno, se habla ya de plataformización, ¿no? Ya no solo el sector de la comunicación, sino gran parte de la economía se está plataformizando, varios sectores. Por ejemplo, transporte, ¿no? Y ahí también hay conflictos entre los taxistas, las empresas como Uber, Cabify, etcétera, etcétera. Pero un poco la idea del libro es no salir de las plataformas mediáticas de comunicación, y la idea es llevar la idea de conflicto y de guerra de plataformas a lo largo de la historia. Un poco la hipótesis del libro es que siempre hubo guerra de plataformas, siempre hubo guerras mediáticas, conflictos por los diferentes soportes de escritura, por las patentes, por el copyright, por el hardware, por el software. Digamos, la historia de la humanidad está plagada de guerras y conflictos y batallas mediáticas. Y un poco el libro, que, a ver, no es un libro académico, ¿no? Es un libro de no ficción, muy lleno de storytelling, pero también obviamente siendo un género ensayístico y análisis. Pero la hipótesis es esta: yo creo que para comprender los conflictos que se están dando hoy, conviene darle una ojeada siempre a los conflictos del pasado. Quizá la característica de lo que está pasando hoy es que, bueno, al ser más complejo el ecosistema mediático, es como que muchos conflictos del pasado se están dando todos al mismo tiempo, ¿no? Como que hay muchas batallas mediáticas al mismo tiempo, pero yo creo, estoy seguro de que dar una ojeada al pasado puede ser útil para darle un sentido a esto, ¿no? Podríamos jugar con esa famosa frase. Podríamos decir que también que los medios que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos sirve para darle un sentido a tantas peleas, conflictos que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que en ese sentido la historia nos ilumina. La primera de las guerras que mencionás en el libro es algo que vemos aquí en la facultad, en la carrera de grado, es la oposición de Sócrates a la escritura, ¿no? Ya ahí se percibía esta idea de que el nuevo medio, en este caso la escritura, iba a provocar un efecto indeseado, ¿no? En esta sucesión de guerras de plataformas siempre aparece esta idea de que el nuevo medio va a provocar un desorden, un malestar. Están los opuestos, los apocalípticos del momento, ¿no? Esto se ha repetido a lo largo de la historia, ¿verdad?
Digamos que es un patrón bastante común, ¿no? Cada vez que aparece un medio, una tecnología, ya sea la escritura o la televisión o el libro impreso, el cómic, el cine, etcétera, etcétera, eh, siempre se perfilan estas dos lecturas, ¿no? Medias catastrofistas o radicales. Por un lado, las lecturas más optimistas, ¿no? De que la nueva tecnología, el nuevo medio va a curar todos los problemas de la humanidad. Y después están siempre las lecturas catastrofistas, apocalípticas, que ese nuevo medio, esa nueva tecnología implica todo el fin de una era, de un modo de transmitir la cultura, siempre con una versión muy, muy negativa. Eh, Esto pasó siempre y uno más investiga se encuentra con las dos posiciones. Y lo estamos viviendo ahora, bueno, ahora el, el nuevo monstruo son las redes sociales, las plataformas, los videojuegos también, todavía están impregnados de esta cosa negativa. eh, y yo creo que, bueno, cuando uno repasa la historia, por ejemplo, durante 40 años se investigaron los efectos de la televisión en los niños, y hoy nadie se preocupa porque los niños miren televisión, ¿no? Ya, el problema es otro, la que jueguen videojuegos. Y en el siglo XIX había una gran preocupación porque no solo los jóvenes, sino la gente adulta se pasaba mucho tiempo leyendo novelas y eso no era bien visto. Y hoy leer libros es un valor positivo, ¿no? Así que, bueno, cuando uno empieza a repasar la evolución de los medios, como que uno se toma cierta distancia de estos discursos de ahora mismo, ¿no? Y bueno, la propuesta del libro, y eso al final es ir más allá de todo esto, ¿no? Empezar a pensar más allá de estas miradas maniqueas. Jesús Martín Barbero, en su libro, mítico libro de los medios, las mediaciones, del año 87, decía, hay que superar la razón dualista, decía él, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? No quedan entrampados, no sé si llamarlas grietas mediáticas, pero tratar de pensar un poquito más allá. Así todo este libro que tuve la posibilidad de escucharte la semana pasada, vos comentabas que este libro es un producto de otro libro de más largo aliento que estás preparando para el otro año, ¿no? Que tiene que ver con la evolución de los medios. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, La Guerra de las Plataformas es un libro, bueno, es la colección Nuevos Cuadernos de Anagrama, es un libro que tiene, ahora te lo digo exactamente, tiene 103 páginas, es un libro chiquito, no es un libro académico, teórico. Varios colegas que lo han leído me han dicho, me quedé con las ganas, digo, bueno, no es un tratado de evolución de los medios. Ese gran libro va a salir el año que viene, va a salir en la editorial Routledge, va a salir primero en inglés. La idea es presentarlo en la conferencia de la ICA, la ICA, la International Communication Association, que se hace en Toronto a finales de mayo. La idea es presentarlo esa semana ahí, en un entorno bastante maclujaniano. Y bueno, nada, ese es un libro teórico, quizás es el libro más teórico así que escribo desde la época de hipermediaciones, tiene casi 600 referencias bibliográficas, y ahí, bueno, ahí bajo la idea, despliego toda la idea de una posible teoría evolutiva del cambio mediático, ¿no? El libro se llama eh, On the Evolution of Media, ¿no? Es un eco de Darwin, ¿no? On the Origin of Species, sobre el origen de las especies, sería en castellano sobre la evolución de los medios, y el subtítulo es maclujaniano, se llama Understanding Media Change, comprender el cambio mediático. McLuhan era comprender los medios, ¿no? O sea que, bueno, se mueve, yo creo que en esta doble... me gusta jugar con estos títulos que hacen referencia a ciertos autores, ¿no? Están entre Darwin y McLuhan en el libro. Y nada, el libro hago un trabajo más teórico, más de conexión, sobre todo teórica. Porque mi idea es que, mi hipótesis es que la teoría evolutiva de los medios ya está, lo que pasa es que está diseminada en infinidad de investigaciones, autores, autoras, textos, artículos, papers, gente que habla de emergencia de los medios, gente que investigó el ciclo vital de los medios, otra, no sé, José Van Dijk habla de adaptación, ¿no? Otros hablan, no se preocupan por la extinción de los medios, o sea, el paradigma evolutivo está ahí dando vuelta. Lo que pasa que, bueno, en el libro me dedico a conectar las cosas para ver si de ahí sale algo más o menos coherente. Hablando de McLuhan, Luciano Elizalde hace un ratito lo citó, no se puede pensar en una celebración de los 30 años de la Facultad de Comunicación sin mencionar a McLuhan, ¿no? Hay una frase de McLuhan clásica que es: el contenido de un nuevo medio es un viejo medio.
Pero vos en Media Evolution, otro libro de hace algunos años atrás, que es un homenaje a aquel El medio es el mensaje de McLuhan, decís el contenido de un viejo medio, ahí está, los tenés todos preparados, muy bien. El Sí, sí, hice los contenido, deberes, tengo toda... toda la parafernalia ahí, como corresponde. Decís ahí en ese libro, un poco parafraseando a McLuhan, el contenido de un viejo medio es un nuevo medio, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta dinámica entre lo viejo y lo nuevo? Claro, ahí, bueno, eso que, digamos, esto de haber dado vuelta al aforismo se refiere justamente a los procesos de adaptación, ¿no? Esto lo trabajo en este libro más teórico. ¿Qué pasa cuando un viejo medio se ve asediado, ¿no? Por las nuevas especies mediáticas, digamos, que le disputan territorio? La aparición de nuevos medios siempre, bueno, asedia a las viejas formas de comunicación, les compite a nivel de, no sé, si son audiencias o si son usuarios, ¿no? Trata de robarle ese tiempo que la gente dedica al viejo medio, los nuevos medios tratan de a poquito de ir comiéndoselo, captar la atención, diríamos hoy también. Entonces, claro, ¿cómo reaccionan los viejos medios? Bueno, los viejos medios tienden a mimetizarse, tienden a simular, podemos decir, los nuevos medios. Por ejemplo, cuando apareció, no sé, como decir, cuando apareció la televisión, el cine tuvo que adaptarse, ¿no? Cambió sus formas de narrar, tuvo esta salida en los años, finales de los años 50, ¿no? De inventar el cinemascope, las anteojos de 3D, ¿no? Las gafas de 3D, para tratar de competirle. Pero lo que es más interesante, por ejemplo, cuando la televisión hoy se ve asediada por las nuevas plataformas y los videojuegos, la televisión responde modificando su discurso, su estructura narrativa inclusive. No es casual que se hable de la tercera edad de oro de la televisión a partir del año 2000. La televisión de hoy es mucho más rica, mucho más compleja, mucho más dinámica, fragmentada a veces, que la televisión de los años 60 o 70. Basta comparar, no sé, Juego de Tronos con La Isla de Gilligan, o Kojak, ¿no? O Columbo, eran series con dos personajes, tres, que se repetían siempre, salvo el malo de turno, y la estructura era siempre la misma, los personajes no evolucionaban. Si uno compara eso con Breaking Bad, Lost, o Juego de Tronos, ¿no? Son series polifónicas, muchos personajes, las transformaciones de los personajes, series como 24 iban contando todo con la pantalla fragmentada. O sea, yo creo que en este sentido esta nueva televisión es más adrenalínica y en ciertos casos, claro, está simulando otras experiencias, ¿no? Está simulando la experiencia de los videojuegos, está simulando la experiencia a veces de la navegación en Internet, que es más rápida, más fragmentada. Y bueno, si la televisión no hacía eso, si la televisión seguía produciendo series tipo Kojak, Columbo o La Isla de Gilligan, nadie miraría la televisión, por lo menos de las nuevas generaciones. Su público se hubiera ido reduciendo cada vez más. De esta forma, como que la televisión interpela a las nuevas generaciones que se han ido formando con otro tipo de narrativas. Y este gesto adaptativo lo encontramos también en la prensa, ¿no? Los diarios de hoy, los diarios en papel, hablo impreso, son muy diferentes a los diarios de hace 30 o 40 años. Los diarios se fragmentaron, los diarios incorporaron cada vez más el color, aunque hay que decir que el color entró en Estados Unidos para competirle a la televisión en los años 60-70, ¿no? Ahí los diarios se dan cuenta que el nuevo medio, la televisión, le está comiendo mucha parte de las ventas, digamos, la gente ya se informa en la televisión, entonces los diarios reaccionaron, se trataron de poner al día incorporando la impresión en color. Pero hoy ya los diarios cambiaron el diseño, todo. Y bueno, está por verse, ¿no? Si todos estos gestos adaptativos, ¿no? Del diario en papel, yo siempre digo, un diario en papel es más una página web impresa que un viejo diario. Vamos a ver si todo esto alcanza, ¿no? Para que el diario en papel construya un nicho y pueda sobrevivir. Eso, bueno, es un gran debate. Digamos que lo tiene bastante complicado, ¿no? Porque ya la caída de la venta de los diarios comenzó en los años 60, no es culpa ni de la web ni del teléfono móvil. Ya en los años 60, con la llegada de la televisión, la cantidad de diarios en Estados Unidos, por ejemplo, empezó a caer, la cantidad de ejemplares empezó a caer y la inversión publicitaria en los diarios empezó a caer. Con la televisión, la web aceleró eso, las redes sociales aceleraron eso con los dispositivos móviles y la pandemia cerró durante un año y medio los kioscos, así que bueno, veremos qué queda después de todo esto. Hablando de alguna guerra de la plataforma actual, estaba pensando, aquí en Argentina tenemos una guerra muy reciente que tiene que ver con la relación entre el cine y el streaming, ¿no?
Me acordaba el otro día que Pedro Almodóvar en su momento decía que no consideraba que una película fuera de cine si no pasara por una sala de cine, ¿no? Y pasó lo que pasó con Roma, la película que ganó un premio ya siendo estrenada en una plataforma de streaming. Ahora tenemos un caso interesante en Argentina, con Argentina 1985, que las principales cadenas de cine rechazaron la posibilidad de proyectar la película porque no les alcanzaba con las 3 semanas de ventana de exposición en salas de cine antes de que pasaran las plataformas. Y eso a la vez provocó que masivamente la gente fuera al cine a ver esta película que tiene que ver mucho con la historia de nuestro país. Incluso muchos decían, vayan con sus hijos a ver esta película porque tiene que ver con nuestra historia. Podemos decir que es una de estas guerras de plataformas, el cine contra el streaming. El cine, la industria del cine no termina de entender al streaming. El streaming avasalla todo y se quiere llevar puesto todo. ¿Cómo evaluás esa guerra presente? Sí, bueno, acá no sé si la darán en los cines. Trabajando Darín, es muy probable que a lo mejor llegue a los cines, pero yo creo que a finales de octubre ya va a estar en las plataformas. Yo quiero verla, si la puedo ver en cine mejor, y si no, la veré en alguna de las plataformas. Pero bueno, estos codazos, digamos, ¿no? Son normales, ¿no? El cine es un medio que ya tiene más de 120 años, casi, más, 125. Y bueno, fue construyendo su mercado, se posicionó, en un momento fue uno de los grandes medios dominantes, ¿no? Por lo menos hasta la llegada de la televisión a nivel audiovisual, el cine era el cine. Pero en su momento desplazó al teatro, por ejemplo, ¿no? Y el teatro tuvo que construirse su pequeño nicho de supervivencia. Y ahora, bueno, pensemos cuando surgió la televisión, el cine y la televisión se llevaban muy mal, ¿no? Y después de un cierto periodo, ya prácticamente, bueno, la última película de Tarantino, ¿no? Eras una vez en Hollywood, habla justamente de estas tensiones, aunque ahí era un actor de televisión que buscaba reciclarse del cine, pero están los dos medios ahí en los años 60 peleando, ¿no? Pero después hemos visto que, bueno, el cine y la televisión funcionaron, se fueron integrando como una misma maquinaria, ¿no? Los mismos estudios Hollywood que hacían películas, al lado estaban grabando una serie de televisión. Eh, y yo creo que, bueno, acá también como que hay que buscar el momento, hay que ver cómo se acomoda, ¿no? El cine respecto a las nuevas plataformas. Yo creo que, bueno, son experiencias diferentes. eh, Son experiencias diferentes. Cuando apareció la televisión, mucha gente dijo, el cine desaparece. Y no desapareció, ¿no? Como experiencia. Y en ese sentido, bueno, veremos cómo se va acomodando. Después depende también, bueno, toda la situación, ¿no? Esta es una película muy particular, hay una dimensión de nostalgia o de recuperación de un pasado para una generación que lo vivió, esto que vos decías también de involucrar a las nuevas generaciones. Pero bueno, yo creo que lo importante es que la película la vea mucha gente, que la vean en el móvil, que la vean en el cine, que la vean en una plataforma, en una pantalla de 4K el que pueda, eh, y después, bueno, irá haciendo su recorrido. Pero bueno, a mí me parece que estos roces son normales, ¿no? Me aparecen estos nuevos medios. Pensemos lo que pasó en el mercado de la música también, ¿no? Con la progresiva digitalización de la música, ahora ha vuelto el disco de vinilo. Es un ecosistema muy dinámico. Es un ecosistema muy dinámico. Yo creo que una de las palabras clave también que analizo en este libro más teórico que va a salir el año que viene es el concepto de nicho, cómo se van armando estos nichos de la comunicación. Pero por otro lado vemos que, por ejemplo, en el ámbito de las plataformas, hoy hay muchas plataformas. Digamos que ya el sueldo no alcanza a pagar tantas plataformas ni el tiempo a disposición nos da para ver toda la serie y películas de todas las plataformas. Ya empieza a haber fusiones, ¿no? HBO Max con Discovery, empieza a haber movimientos. Vamos a ver qué hace Netflix, que ahora se está metiendo en la cuestión de los videojuegos. Yo creo que la gente que está investigando plataformas comunicacionales es muy probable que no dé el mercado para tener tantas plataformas y después al final se vaya haciendo un sistema un poco con menor cantidad de actores, porque no aguantemos, nadie aguanta tener tantas plataformas, pagar tanto dinero para tener diferentes ventanas activadas, ¿no? Hablando de nicho, te iba justamente a preguntar sobre eso, el concepto de nicho. Por ejemplo, el disco de vinilo. Hay nichos importantes que consumen disco de vinilo. Vamos a decir que Carlos Escolari el otro día publicó en las redes que consiguió un disco de Aníbal Troilo en Colombia, en Sí, una sí, una mercado puro, algo maravilla. así, ¿no? Precisamente vos consumís mucho disco vinilo.
En Colombia, por ejemplo, es una práctica bastante común esto del disco de vinilo. No sé si entre los presentes escuchan, mejor dicho, disco de vinilo, sí, por allá. Podemos decir que un futuro, no sé si previsible, pero posible de los medios es el nicho siempre. Es decir, en un momento el medio es dominante, aparece un tiranosaurio rex en el ecosistema, se come todo y ese medio que antes era el principal pasa a ser un medio de nicho. Esta dinámica ayuda un poco a entender esta evolución no como sustitución o como reemplazo, sino como desplazamientos de medios hegemónicos y medios de nicho, ¿no? Sería un ecosistema pensable, ¿no? Sí, si vemos lo que pasó, por ejemplo, justamente con la música, es interesante. Si esta charla lo hubiéramos tenido hace 20 años, a lo mejor ya dábamos por extinguido al disco de vinilo y siempre el concepto de extinción es un poco complicado a nivel teórico porque siempre reaparece algo, se arma algún nicho. Recordemos toda esta idea de la long tail, ¿no? De la larga cola, donde había ciertos productos hegemónicos y después se iba dividiendo, ¿no? A lo mejor a nivel mediático podemos decir lo mismo. En mi caso, bueno, de a poco me fui trayendo los discos que había quedado en Argentina de mi juventud y ahora bueno, sí, aparte mi hijo, bueno, que le interesa también, estudió música y eso, lo he introducido en la práctica de escuchar vinilo y él también compra lo suyo. Y yo creo que el vinilo tiene esta cosa que se había perdido un poco con el CD y ya desapareció totalmente con Spotify y las plataformas, que es el contacto físico, ¿no? Con el soporte musical. Yo creo que eso es, bueno, quizá algo parecido a los discursos que se hacen sobre el libro, ¿no? Hay gente que sí, se acostumbró a leer en digital, en la pantalla, ¿no? Esta cosa más líquida, efímera, o que ni siquiera uno es propietario del libro, como que uno lo está alquilando, ¿no? A las plataformas, y otra gente que prefiere el contacto, la cuestión material, ¿no? El contacto físico con el objeto. Yo creo que también el disco de vinilo cumple con eso. También es una cuestión de lo gráfico, ¿no? Porque la portada del disco, el arte de portada, ¿no? También es un objeto grande que permitía que los artistas también desplegaran toda su destreza y su creatividad. Y después eso se achicó con el CD y después, bueno, ahora con las listas, sí, existe una imagen, pero ya es totalmente pequeñita, ¿no? Bien, y eso nos lleva a hablar de interfaces, ¿no? Porque otro de tus libros, Las leyes de la interfaz, que es como una continuación o donde completás un poco lo que empezaste con hacer clic, hablas de las interfaces, ¿no? Y hace un tiempo decías en una charla TED, las interfaces nunca mueren, ¿no? Yo tengo una interfaz acá, la interfaz libro, ¿no? Que es la que tenés vos acá, para que vean la platea aquí presente. Esto es un mini libro, podemos decir, un libro de bolsillo, apto para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama, como se decía en la antigüedad, que lo podés leer en un viaje, ¿no? Me hacía acordar, Carlos, a aquellas colecciones en Italia, vos viviste en Italia, estudiaste allá, 1000 lire, donde con 1000 liras comprabas un libro de 60 páginas, te tiene 100, o sea que está cerquita, y te lo leías de una estación de tren a otra, ¿no? Este es un libro sobre ecología, sobre evolución de los medios para leer en un viaje, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con la naturaleza de la interfaz, la pequeñez, la portabilidad, ¿no? ¿Cómo juegan las interfaces en la evolución de los medios? ¿Cómo nos relacionamos con las interfaces? ¿Por qué las interfaces nunca mueren? Sí, bueno, esa interfaz que tenés en la mano ya tiene 2000 años, ¿no? Fue más o menos en la época, sí, al inicio de la época cristiana, que el primer, digamos, se adoptó la forma del libro, ¿no? El pliego. Al principio obviamente eran pergaminos, después ya en el siglo XIII, ¿no? Más o menos entró el papel en Europa y ya se empezó, y en el siglo XV ya Gutenberg imprimía en pergamino, pero imprimía también en papel. Pero digamos el formato, el ojear, ¿no? El browsing, eh, nació hace 2000 años. Antes habíamos tenido la interfaz del papiro, ¿no? Que era sobre todo era una cosa enrollable, vertical o horizontal. Había papiros de hasta 40 metros de largo, lo cual dificultaba mucho a veces encontrar un párrafo o algo. Entonces, bueno, digamos que el objeto libro fue fascinante y es fascinante, ¿no? Porque permite identificar rápidamente el capítulo, la página, etcétera, etcétera. Todos estos dispositivos de navegación se desarrollaron a través de varios cientos de años, ¿no? Al principio, por ejemplo, la numeración de páginas no existía. Después se agregó como una referencia a la hora de armar los pliegos, eran 8 páginas plegadas, ¿no? 16. Bueno, y después todo eso pasó a los impresores, ¿no? Todo ese conocimiento. Yo creo, bueno, que hay momentos que cambian las interfaces.
por ejemplo, en un momento el libro pasó del pergamino, que era de piel, al papel y no cambió la interfaz. Gutenberg empieza a, a reproducir libros y la interfaz de usuario del libro, digamos, no cambió para nada. Gutenberg lo que quería era reproducir lo más fielmente posible el libro escrito a mano, que era un objeto carísimo, ¿no? Tardaban un año en hacer un libro más o menos. Lo que quería Gutenberg era hacer muchas copias de eso, que era un libro caro. Y entonces, no, en primer momento, era una copia perfecta del volumen manuscrito. En otro momento, claro, la interfaz se mantiene, van cambiando los contenidos. Pero bueno, yo creo que es uno de los niveles de análisis, digamos, que a tener en cuenta a la hora de repasar un poco la evolución de los medios. Eh, Quizá lo que nos caracteriza en este momento es la rápida evolución, sobre todo también de las interfaces de usuario. Si nosotros pensamos que en 1980, 40 años, las computadoras tenían una pantalla con números. En el 84 se difunde el Macintosh, entonces ya aparecen elementos en la pantalla, ya tenemos un mouse, pero antes del 84 había que teclear, hacer un curso para aprender a usar una computadora. Ahora con el mouse, ya desde hace 35 años uno se pone a jugar un ratito y ya más o menos le engancha la mano a la máquina, ¿no? Y claro, ya estamos ahora con interfaces inmersivas, ¿no? Y eso en solo 40 años, digamos, una generación y media más o menos. El papiro, el rollo de papiro duró 4.000 años, o sea que tuvo una evolución muy lenta muchísimas generaciones de egipcios tuvieron 4.000 años con la misma forma de escritura, el mismo soporte de escritura y la misma interfaz enrollable. Y acá en una generación y media, en 40 años, ya pasamos rapidísimo de una interfaz a otra. Así que bueno, este es el momento que nos toca vivir, lo cual es fascinante, ¿no? Para los que estudiamos comunicación, para los que investigamos la comunicación. Es menos fascinante para los que tenemos que hacer planes de estudio, porque no sabemos, la gente que se está formando hoy, claro, en qué ecosistema trabajará. De acá a 5, 10, 15 años es complicado, pero bueno, sabemos que hay ciertas cosas que hay que enseñarlas sí o sí, ¿no? El lenguaje escrito, el lenguaje de la imagen, el lenguaje audiovisual, el lenguaje interactivo son competencias que nos van a ser siempre útiles. Pero hay otras cosas que uno siempre tiene duda, ¿no? Hasta dónde nos estamos enseñando cosas obsoletas. Pero bueno, es parte de la diversión y creatividad que hay que tener en este momento, ¿no? Sobre todo en la disciplina de la comunicación. Bien, la última, Carlos, así vamos cerrando. Deslizaste algo recién. ¿Qué te imaginás para el futuro? ¿No? Si bien ya sé que vos no decís que no, ya te he escuchado decir que no se puede adivinar el futuro, pero bueno, a partir de todo de este desarrollo, ¿cómo imaginás quizás los próximos años o qué guerras pueden presentarse o cuál puede ser una evolución posible del ecosistema mediático? Sí, como siempre digo, yo no hago futurología, esto es un ecosistema complejo. Que sea complejo significa que mañana aparece un Steve Jobs, saca un aparatito del bolsillo y te rediseña todo un mercado, o aparece un emprendedor alemán en Maguncia que pide prestado dinero y en su garage en 1450 inventa una imprenta y cambió todo, ¿no? Eso puede pasar. Claro, lo que parecería, digamos, los escenarios que se plantearían ahora, parecería que, bueno, obviamente el metaverso, ya veremos lo que es el metaverso, ¿no? Podría ser un nuevo campo de conflicto. Ya no el metaverso de Zuckerberg, que sería de él, de Facebook, de Meta, sino el metaverso entendido como un entorno tipo la web o Internet más abierto, donde habría muchos actores ahí disputando nuestra atención, nuestro tiempo de inversión. Hay que ver qué pasa con la inteligencia artificial. Esta semana estaba hablando con un par de colegas de la universidad y gente que está incluso en el sector del periodismo tecnológico me decían que no dan abasto a seguir todo lo que está saliendo todos los días de inteligencia artificial. Todos estos sistemas de Midjourney, el DALI, bueno, cada día estos algoritmos nos están sorprendiendo, ¿no? Ya sea con el tema de la creación de imágenes, obviamente ya se está trabajando en creación textual, creación de música también. Bueno, yo creo que ese campo pinta muy interesante y bueno, mucha gente está asustada, ¿no? Justamente un colega está por sacar un libro, ¿no? Sobre estos temas y se metió en en una de estas inteligencias artificiales, metió algunas palabras clave y la máquina le lanzó 20 propuestas de portada de libro.
él se las llevó a la persona que hace el diseño gráfico de esa colección y casi se pone a llorar, dice, me voy a quedar sin trabajo. Y bueno, este profesor trataba de consolar a esta persona diciéndole que, bueno, no, mira que ninguna de estas portadas está perfecta, ¿no? Esto no se puede imprimir, es una máquina de generar posibilidades, de enriquecer tu visión, de hacerte ver cosas que uno nunca hubiera pensado. Eso lo están diciendo la gente que juega al ajedrez, ¿no? Los grandes maestros están diciendo eso. Que no es que a la máquina le ganamos, no le ganamos a la máquina. No, la máquina te permite visualizar cosas que uno a lo mejor nunca hubiera llegado a pensar y eso después lo adoptas en tu juego. Es como en una época, claro, acá yo creo que el debate, tenemos ese famoso software, el CAD, ¿no? De diseño arquitectónico o mecánico, y en inglés significa Computer Aided Design, ¿no? Que sería diseño ayudado por la computadora, por el ordenador. Y después tenemos el otro concepto que es generated, ¿no? O sea, podemos tener inteligencia artificial que genera cosas o podemos tener cosas ayudadas por la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que el filón más interesante es obviamente este, ¿no? De usar a la inteligencia artificial como hemos venido utilizando hasta ahora, el mouse o la tableta gráfica, ¿no? Es un tool, es un instrumento que no nos va a sustituir, pero que nos abre el juego, ¿no? Nos abre el juego de poder visualizar combinaciones, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de interfaz, la forma de innovación es crear nuevas cosas, unir puntos, jugar con los Legos, ¿no? Y armar nuevas configuraciones, y la máquina eso lo hace muy bien. Te puede tirar infinidad de combinaciones nuevas, y eso nos sirve a nosotros para decir, bueno, un poco de esta, un poco de la otra, y le doy mi toque personal también. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ya lo saben, La Guerra de las Plataformas de Carlos Scolari, editado por Anagrama, en diciembre va a estar en Buenos Aires. Gracias, Carlos. Un saludo desde Buenos Aires para vos. Y bueno, gracias por compartir estos 30 años con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta conversación y bueno, soplen las velitas y sigan los festejos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.